Bueno, bendigo tu nombre, Señor. Una vez más seguimos en tu presencia, Señor. Hoy día nos disponemos, Padre eterno, para ser profundamente regados por ti, Señor, y por tu palabra. Quiero guardar a mi hermano Abraham, Señor, de toda cosa que lo saque del centro que es hablar de parte tuya, Señor. Nosotros lo bendecimos con tu gracia, con tu sabiduría, con tu denuedo, Señor, con tu fuego del Espíritu Santo. Y guardamos este ambiente, Señor, para que nada se interponga al propósito que tú tienes para nosotros en este tiempo con tu palabra, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. Gracias, Señor. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Tengo el desafío de compartir cortito porque parece que hay una sorpresa un ratito más. Que el Señor nos guarde en este momento de meditar en la palabra. Cuando cantábamos la última alabanza, se venía a mi memoria el momento de mi bautismo. Esta alabanza tan preciosa que muchas veces cantamos cuando los hermanos están siendo bautizados y que finalmente es una declaración de fe nuestra. He creído en Cristo, mi buen Salvador. Yo soy salvo, ¿cierto? Y es algo precioso, hermano. Yo tenía 15 años cuando di este paso de fe y bendigo al Señor porque llegó ese momento y en su misericordia hoy día todavía puedo estar perseverando acá en medio de ustedes, en medio de la iglesia. Es hermoso el Señor. Es hermoso el Señor. Veía a Matías, veía al Benja, veía al Daniel, cómo se disponen a servir al Señor en quizá algo tan sencillo pero tan necesario, que ir recolectando los vasitos, ¿cierto?, que utilizamos. Y quiero decirle a los chiquillos que han elegido la mejor parte. Han elegido la mejor parte, que es servir al Señor, quizás lo poco, pero el Señor considera la disposición de sus corazones. Amén. Hoy día vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a leer algunos de los versículos que acá aparecen. Principalmente el mensaje va a estar centrado en estos versículos, son 8 versículos, y que el Señor permita poder comprender, poder profundizar y poder avanzar en torno a lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Antes de leer el capítulo, hay que considerar que en los capítulos previos al capítulo 15, ya había ocurrido el anuncio de la negación de Pedro, ya había Jesús anunciado también la traición de Judas, y por ende Judas ya no estaba en ese momento con ellos, sino que de los 12 discípulos quedaban 11. Y esta conversación que Jesús tiene en este pasaje corresponde a una conversación con estos 11 discípulos, que son los que perseveraron con Él y que seguían caminando con Él en este tiempo. Amén. Entonces dice Jesús, la vid verdadera. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Amén. La idea de este momento es poder profundizar en lo que el Señor nos quiere entregar en este pasaje, que si uno lo lee rápido uno dice, es tan sencillo lo que ahí se plantea, y en realidad el Señor con su sabiduría y su gracia logra entregar algo tan profundo, pero de una manera a la vez tan sencilla. Y se entregan varias verdades acá que me gustaría que podamos profundizar y que podamos comprender. Recuerdo que cuando era niño, cuando estábamos en el local de San Pedro, un hermano compartió sobre este pasaje, sobre la vid verdadera, pero por el hecho de hablar de la vid y de los pámpanos, yo no entendía qué relación se hacía en ese momento. Entonces yo como niño decía la vid, los pámpanos, y como no son palabras quizás tan actualizadas, no lograba comprender lo que el Señor quería entregar en este minuto. Entonces sería importante poder comprender que cuando hablamos de la vid, estamos hablando de una parra, de una planta en la cual, como sabemos, tiene raíces, tiene tronco y van saliendo ramas, ¿cierto? Van saliendo brotes. Y estos brotes en sí son los pámpanos. Entonces, cuando habla de la vid y de los pámpanos, está hablando de esta parra, de esta planta, y los pámpanos son las ramas que van saliendo de la vid, ¿ya? Y el fruto en este caso, si pensamos en la parra, serían las uvas, ¿ya? Entonces, cuando hable de la vid, está hablando de la planta como tal, y cuando está hablando de los pámpanos, está hablando de estas ramas que salen de la vid, que es el tronco principalmente de esta planta. ¿Amén? Y luego de eso viene el fruto. Es como el primer fundamento que me gustaría que todos podamos comprender, que es la planta, la vid es el tronco y los pámpanos son las ramas que van saliendo. Comprendiendo eso, podemos mirar de mejor forma lo que el Señor nos quiere plantear en este pasaje de Juan capítulo 15, versículo 1. Entonces, ahora vamos a ir mirando algunos de los pasajes con mayor detalle para que podamos comprender de mejor forma lo que el Señor nos quiere entregar. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera. ¿Ya? Yo soy entonces esta parra, soy esta planta y soy esta planta verdadera. Y de manera inmediata se menciona, y mi Padre es el labrador. El labrador en sí es la persona que se encarga, ¿cierto?, de que esta planta, que esta parra pueda cumplir su propósito, que es que dé frutos, ¿cierto? Entonces se preocupa de podar, se preocupa de tener limpio y de ir cortando también ciertas ramas cuando no están cumpliendo con el propósito. Entonces es importante que vamos viendo de esta forma. Está la planta y en este caso está el labrador, la persona que se encarga de ir limpiando, ir preparando esta planta para que puedan ir dando frutos. Y el labrador, en este caso, Jesús lo relata como el Padre, es decir, es Dios. Entonces, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego ya en el versículo 2 podemos ver la función del labrador. ¿Cuál es la función que tiene el labrador? En este caso se plantean dos funciones. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces este labrador está tan preocupado y está tan pendiente de esta planta que lo que hace es que la empieza a cuidar, y en este cuidar él cumple con dos funciones. Uno, quitar al pámpano o a las ramas que no están dando fruto, quitarlas, y por otro lado, a las que están dando fruto,
la limpia. ¿Y la limpia para qué? Para que dé más fruto. Amén. Seguimos entonces con el versículo 3. En el versículo 3 se hace una declaración muy hermosa que se relaciona con nuestra conversión, ¿cierto? En la fe dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él parte diciendo entonces que sus discípulos, que en este caso habían 11 con él, ya estaban limpios por la palabra que él había entregado. Y nosotros sabemos la importancia de la palabra para nosotros para poder alumbrar nuestro camino y poder avanzar, ¿cierto?, en el caminar cristiano. Luego en el versículo 4 ya empieza Jesús a mencionar algo que es muy importante y que lo hace repetidas veces en esta lectura que acabamos de hacer. En el versículo 4 Jesús dice, y les dice a sus discípulos, y creo que es lo que nos quiere decir a nosotros también, hoy día dice: permaneced en mí. Permaneced en mí. Uno lo podría tomar como una advertencia, permaneced en mí. Yo lo veo también como un consejo, como un ruego del Señor para nosotros: permaneced en mí, permaneced en mí. Que le estaba diciendo a sus discípulos. Ya iban a pasar cosas terribles, ya después venía la oración por sus discípulos, iba a ser entregado, ¿cierto? E iba a enfrentar la cruz. Y previo a eso, en este capítulo, lo que Jesús les dice a sus discípulos es: permaneced en mí. Yo soy la vid, permaneced en mí. Y dice: y yo en vosotros. Y luego dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esto es una realidad, hermanos. Esto es una realidad, hermanas. Nosotros no podemos dar fruto si no permanecemos en Cristo. La semana pasada el hermano Manuel nos hablaba de yo soy el camino, ¿cierto? Hablando de Jesús, que Jesús era el camino. Hoy día nosotros vemos yo soy la vid verdadera. Y el ruego que hace el Señor acá y el consejo que nos da es: permaneced en mí. Y parece que nosotros, no sé cómo estará su comunión, pero no sé cuánto estamos permaneciendo en Él. Y es importante, hermanos, este mensaje, y el Señor se encarga de ir repitiéndolo constantemente en este pasaje que acabamos de leer. Luego en el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y tenemos nuevamente que el Señor hace el llamado de permanecer en mí. No sé si lo logran visualizar. Nuevamente Jesús hace el énfasis: permaneced en mí. Y cuando el Señor repite algo de manera tan frecuente en tan pocos pasajes, es como que algo nos quiere alertar, algo nos quiere entregar. Y en este caso es: permaneced en mí, permaneced en mí. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y luego dice: porque separado de mí nada podéis hacer. Y separado de mí nada podéis hacer, hermanos, es una realidad. Yo desperté toda esta semana con este versículo. Me levantaba y decía: separado de ti nada puedo hacer, Señor. Nada puedo hacer. Y lo veía en el día a día: separado de ti nada puedo hacer. No me puedo desenvolver como tú quieres. No puedo dar fruto agradable. Separado de ti en realidad no soy nada. Y es así con nosotros, hermanos. Fuera del Señor no somos absolutamente nada. Nada podemos hacer. Nada que agrada al Padre podemos hacer. Tenemos que estar apegados en la vid verdadera. Tenemos que estar apegados. Debemos permanecer en el Señor Jesucristo y Él en nosotros. Y ahí recién vamos a poder dar frutos. Amén. Luego vemos en el versículo 6 que dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama. Será echado fuera como rama. Y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Nos damos cuenta, hermanos, que como estas ramas se separan del árbol, se empiezan a secar, y después las ramas que están secas, ¿para qué las utilizan? Para hacer fuego, para arder. Asimismo es con nosotros, hermanos. Si es que nos apartamos de nuestro Señor Jesucristo,
nos empezamos a secar. Nosotros vivimos hartos años en Paine, la gran mayoría de los hermanos saben, y allá hay muchos árboles. Y yo a veces veía que una rama, que podría ser un pámpano, si queremos utilizar esta figura, a veces se quebraba un poquito del árbol como tal, muy pequeño. Y uno la miraba y era como si seguía de manera natural, pasaba el tiempo, uno la seguía viendo verde, pero de un momento a otro uno empezaba a ver que esta planta o esta rama se empezaba a secar. Y quizás tenía fruto, pero ese fruto también se empezaba a secar. Así es con nosotros, hermanos, en nuestro caminar cristiano. A veces nos empezamos a apartar de la vid verdadera de una manera tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta, y quizás las personas que están a nuestro alrededor no se dan cuenta, y quizás nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos no se dan cuenta que nos estamos apartando de esta vid verdadera. Pero llega un momento en el cual sí se empieza a notar, y es porque nos empezamos a secar. Fuera de esta vid, fuera de Jesús, no tenemos nada. Fuera de Cristo nos secamos. Y es una realidad y va a pasar si nos apartamos de Él. Entonces, hermano, acá el Señor hace el énfasis: permaneced en mí, permanecer en la vid verdadera. Amén. Luego, en el versículo 7 dice: si permanecéis en mí, nuevamente, esta condición de permanecer en Él, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Entonces, finalmente, acá Jesús le hace una invitación y les dice: si permanecéis en mí, en esta vid verdadera, y mi palabra permanece en ustedes, pedid todo lo que queráis y va a ser hecho. ¿Por qué piensan que el Señor da esa afirmación de manera tan rotunda? Categórico. ¿Por qué Él plantea de que si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis y será hecho? Porque si estamos pegados a la vid, si estamos pegados, ¿cierto?, a esta planta y su palabra está morando en nosotros, vamos a pedir bien. Marito nos explicaba hace algunos meses sobre la oración y sobre qué pedir en el sector. Y veíamos también que si estamos pegados en esta vid y Él está reinando en nosotros, vamos a pedir bien. No vamos a pedir para nuestros propios deleites, sino que vamos a pedir para la obra del Señor. Amén. Y en el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿cómo glorificamos al Padre? En que llevemos frutos. ¿Y qué demuestra que llevamos frutos? Que somos sus discípulos. Amén. Entonces, si alguien me pregunta: Abraham, ¿los cristianos debemos llevar frutos? La respuesta categórica es sí. Sí, hermanos. Los cristianos debemos llevar frutos. ¿Pueden haber cristianos que no lleven frutos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay cristianos que no pueden llevar fruto? Sí, también hay, hermanos. Pero el propósito del Señor es otro. El propósito del Señor es que llevemos mucho fruto. Mucho fruto. Y este fruto finalmente es lo que va a demostrar y va a agradar al Padre que somos verdaderamente sus discípulos. Entonces, hermanos y hermanas, me gustaría ahora poder hacer énfasis en algunas cosas de este pasaje. Por ejemplo, el que leamos 3 veces que Jesús les menciona: permaneced en mí. El permanecer en el Señor nos habla de varias cosas. 1, la conexión constante. Si nosotros permanecemos en la vid, hay una conexión constante con Jesús. Estamos en constante comunión, estamos en una relación viva. No estamos en una relación de domingos, no estamos en una relación, de viernes cuando nos juntamos a leer la palabra como sectores, o de oración los días martes, en el caso nuestro del sector, sino que es una relación de manera frecuente. También nos demuestra el permanecer en Cristo una dependencia total,
una dependencia total de Jesús. Cuando uno piensa en una planta, y aquí los profes de biología que nos acompañan, podemos ver que la planta necesita nutrientes, ¿cierto? Y estos nutrientes pasan por este tronco, por este tallo también, para que la planta pueda seguir creciendo. Si nosotros permanecemos en Cristo, si permanecemos en la vid verdadera, vamos a poder tener un crecimiento espiritual. Vamos a poder dar frutos de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. Y por último, nos habla de una comunión íntima. Una comunión íntima con el Señor, con esta relación profunda y personal. Nosotros tenemos comunión con el Señor como iglesia, ¿cierto? Nosotros podemos tener comunión con el Señor como familia, como matrimonios, pero también necesitamos tener una comunión con el Señor personal, una conexión con el Señor profunda. Y cuando esta comunión no se da, cuando no priorizamos esta comunión, se nota. Se nota y se nota a lo lejos. Se nota cuando no estamos siendo sustentados por esta vid verdadera, cuando la obra del Señor no se está manifestando en nosotros. Y lo notan nuestras esposas, lo notan nuestros hijos. Y finalmente lo único que yo puedo decir es, necesitamos del Señor. Necesitamos de esta vid verdadera. En el versículo 5 nos hablaba del fruto, ¿cierto? Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Nosotros debemos llevar fruto. Es importante que nosotros como cristianos podamos llevar fruto. Y alguien quizás puede decir, no, es que en realidad no debemos llevar frutos. Entonces me gustaría que rápidamente, le voy a pedir a Martina si me ayuda, que pueda buscar en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, y vamos a leer dos versículos de ahí. Dice, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Ahí ya da como un fundamento importante. Por gracia somos salvos y esto es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Debemos tener todo esto claro. No es don de nosotros, sino que es don de Dios. Avancemos con el siguiente, Martina, por favor. No por obras, para que nadie se gloríe. Y en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice acá, lo que está proyectado? ¿Para qué hemos sido creados? Para buenas obras. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo, creados en esta vid verdadera. Creados en esta vid verdadera. Somos hechuras suyas, creados en la vid, creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús, en esta vid, para poder tener buenas obras. Y estas buenas obras son los frutos finalmente que leíamos en el pasaje de Juan 15. De estos frutos que el Señor quiere, que los que estén dando fruto puedan dar más frutos. Amén. Pero aquí me gustaría hacer como un énfasis súper importante. Un hermano decía, el fruto verdadero, este fruto que agrada al Padre, no se produce por nuestro esfuerzo. El fruto verdadero, que es el fruto que agrada al Padre, no se produce por nuestro esfuerzo, sino como resultado de permanecer en la vid. Lo voy a volver a leer. El fruto verdadero, de este que hablamos de fruto y de más fruto, el fruto verdadero no se produce por el esfuerzo propio. Es decir, no es que sean nuestras ganas de hacer cosas y me esfuerzo
en todo lo que yo tengo y todo lo que yo sé para dar un fruto agradable, no se produce ahí, sino como resultado de permanecer en la vida. Es decir, mientras más en Cristo estamos, sus frutos empiezan a florecer en nosotros, empiezan a aparecer, empiezan a ser una realidad diaria. Pero es cosa que nos alejemos de la vid y perdemos el norte absoluto y nos empezamos a secar y claramente no vamos a tener ningún fruto agradable delante de Dios. Y luego de eso viene la mención de la poda y de la limpieza. ¿Se recuerdan que había un labrador? ¿Y el labrador quién era? ¿Quién era? Dios, el Padre, ¿cierto? Dios el Padre. ¿Y cuál era la función del labrador? Limpiar la planta. Y esta poda y esta limpieza es necesaria. Es necesaria. Que llegue la poda y la limpieza a nuestras vidas es necesaria. Y a veces es doloroso. Cuando el Señor nos poda en alguna área de nuestras vidas, es doloroso. De hecho, Santiago, ¿puede buscar Santiago? En el Santiago capítulo 1, versículo 3 me parece. Dice, sabiendo... A ver, versículo 2, ¿puede ir al versículo 2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Avance con el otro, Martina, por favor. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando veía la función del labrador, de la poda y de la limpieza, se me venía de manera muy rápida este pasaje. Y finalmente, estas pruebas que ahí se mencionan no son por nuestros errores. Son estas situaciones que nos pasan que nosotros no entendemos por qué nos está ocurriendo. No sé si les ha pasado que ocurren situaciones en nuestras vidas que nosotros, por más que pensamos, meditamos, decimos, no entiendo por qué está pasando esto. Tiene un propósito que es perfeccionarnos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia es un fruto, hermanos. Es un fruto. Y eso es lo que hace el labrador con nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser limpiados para dar más frutos? Entendiendo lo que eso conlleva, que claramente van a llegar pruebas a nuestras vidas y estas pruebas, insisto, no son por nuestros errores, cuando no nos sujetamos en algo y llegamos y actuamos y trae consecuencias a nuestras vidas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de aquellas que vienen que nosotros, a pesar de estar aferrados al Señor y sujetos al Señor, vienen situaciones que no entendemos por qué. Lo que el Señor quiere en nosotros es limpiarnos un poco más. Limpiarnos un poco más para que pueda haber más fruto en nuestras vidas. Y puede ser doloroso, claro está, pero estas vivencias son necesarias para nosotros como hermanos, como iglesia y como partes y ramas de esta planta que necesita dar más fruto. Y Jesús luego en el versículo 7 vemos que insta a la oración. Él dice, pedid. Jesús está animando a orar. Y esta oración, como les decía anteriormente, apunta a que Él va a responder porque estamos tan pegados a Él que no vamos a pedir nada que Él no sea considerado por Él como correcto, como que va a ayudar en nuestro caminar. Finalmente, hermanos, con este pasaje, estoy en la hora, este pasaje y este capítulo 15 de Juan, del versículo del 1 al 8, es una invitación. Es una invitación que Jesús hace a sus discípulos
Y esta invitación es para tener una vida cristiana profunda y fructífera. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que nuestra relación con el Señor y nuestra vida cristiana sea profunda y fructífera, que hayan frutos en medio nuestros, pero frutos que agraden a Dios, frutos que no dependen de nuestro esfuerzo, sino de la disposición de nuestro corazón, y al estar tan pegados a la vid verdadera, toda su sustancia empieza a pasar a nosotros, y esa sustancia es la que trae el fruto agradable delante de Dios. Esa es la invitación que nos hace Jesús en este pasaje. Nosotros, hoy día, sería importante que nos hiciéramos algunas preguntas, ya con esto para ir finalizando. Y hay algunos pasajes que no voy a alcanzar a leer, pero quizá usted en su casa, por ejemplo, puede leer Gálatas 5:22, que cuando empieza a hablar del fruto del Espíritu y se empieza a describir cuál es el fruto del Espíritu, y empieza a enumerar amor, gozo, paz, y sigue describiendo frutos del Espíritu. Pero me gustaría que nos preguntemos hoy día cómo estamos nosotros en torno a este mensaje. ¿Nos sentimos apegados a esta vid? ¿Nos sentimos pegados a esta planta? ¿O quizás no nos sentimos pegados? Quizás incluso nos podríamos sentir que ya estamos como cortados de la vid. O quizás estamos pasando situaciones que estamos como quebraditos de esta vid, como lo que yo les relataba de las plantas, y que todavía se ve verde, pero que si seguimos así nos vamos a secar. Tenemos que tener en claro que la invitación del Señor es a permanecer en Él. Permaneced en mí. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Permanecer en mí. Y si les pregunto por los frutos, ¿cómo están los frutos en su vida? Quizás en mi caso le deberían preguntar a mi esposa, ¿cómo están los frutos de Abraham en su vida? ¿Estamos dando frutos? ¿Frutos agradables delante de Dios? ¿O en realidad no estamos dando ningún fruto? El labrador iba a cortar las ramas que no estaban dando frutos, ¿cierto? Yo no sé si en algún minuto usted ha orado, rogando al Señor para poder dar frutos. Ha rogado para que en medio de su familia se vean los frutos que son de parte de Dios. Que en medio de la iglesia podamos dar frutos que agraden a Dios. Que en nuestros trabajos podamos dar frutos que agraden a Dios. El fruto finalmente lo que hace es alimentar a otra persona. Esa es la función de un fruto, poder dar alimento a otro. Y si en nosotros no hay frutos, ¿qué van a recibir? ¿Qué van a recibir las personas? Nosotros el viernes pasado tuvimos una visita de una vecina de los hermanos, nuestros hermanos que tenemos bien evangelistas que andan compartiendo a todos sus vecinos. Pero claro, pueden llegar muchas personas a nuestra reunión, pero si no tenemos frutos, si no tenemos con qué alimentarlos, las personas no van a poder ser saciadas. Que el Señor permita que nosotros podamos dar fruto, hermanos, que podamos dar fruto agradable delante de Dios, que podamos estar preparados para poder alimentar a otros con esta bendición que ha sido revelada a nuestras vidas. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Y si nosotros nos hemos estado alejando de esta verdad, debemos entender que el llamado de Jesús es: permaneced en mí. Permaneced en mí. Si nos hemos estado alejando, si nos sentimos debilitados, la invitación de Jesús a sus discípulos, a sus íntimos, a los que quedaban en ese minuto, fue: permaneced en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. No hay otra forma, hermano. Fuera del Señor, nada podemos hacer. Fuera del Señor, nuestras vidas están vacías. Podemos tener la mejor situación, la mejor salud,
los mejores estudios, pero fuera del Señor, fuera de la vid, todo eso es vacío, se seca y es quemado. Que el Señor nos guarde, hermanos, que el Señor pueda hoy día encontrar corazones dispuestos para dar fruto, dispuestos para ser limpiados y poder dar más fruto. Como se nos decía en el retiro, y es como el énfasis que tenemos nosotros en este tiempo, la importancia de Cristo en nuestras vidas. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. La vid verdadera nos hace un llamado. Jesús nos hace un llamado. Permaneced en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos queremos permanecer en la vid verdadera? Amén. Amén, hermanos. ¿Queremos permanecer en la vid verdadera? Y sepamos que si estamos débiles, si estamos apartados, si estamos alejados, si nos sentimos secos espiritualmente, Jesús es tan misericordioso, Jesús es tan amoroso, que nos sigue invitando y nos sigue llamando a permanecer en Él. Nos quiere atraer a esta vid verdadera para que podamos dar fruto. Es bueno el Señor, hermanos. Es bueno el Señor, es bueno, nos sigue considerando, nos sigue llamando, nos advierte de la importancia de permanecer en Él y que si no permanecemos en Él, nos vamos a secar. Y yo en lo particular no me quiero secar. No quiero que la fe en mi corazón se vaya apagando, sino que quiero perseverar en Cristo, en esta esperanza de gloria y que eso repercuta en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos y en todos los que me rodean. Le invito, hermanos, a poder perseverar así como Jesús hizo este llamado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Que así sea, hermanos. Amén. Los invito a que oremos. Jesús, eres tan perfecto, Señor Jesús. Hay tanta gracia en ti, Señor, tanta sabiduría. Gracias por este pasaje que hemos estudiado hoy día, Señor, por este llamado que nos hace a tener una vida de comunión contigo, a esta alerta que nos levanta, Señor, de que si nos apartamos de ti nos secamos, Señor. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros, Señor? Más hoy día estamos aquí, más hoy día somos llamados por ti y más hoy día te decimos que queremos permanecer en ti, Señor. Gracias por esta palabra, que esta palabra pueda dar un fruto, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.